Sí, muy buenas tardes, estimados alumnos. 6 de la tarde, 17 de abril, año 2020. Se dispone este tiempo para realizar el video en cuanto a nuestro taller de costos para el día de mañana, 18 de abril, dada algunas indicaciones. Realmente durante este transcurso de días no había tenido la disponibilidad ni de salud, ni realmente en pronto en base a tiempo, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Logro ya el día de hoy pues recuperarme de todo este agite y de todo este estrés en el cual pues nos encontramos la gran mayoría, porque pues el trabajo realmente se ha vuelto un poco más voluminoso, llamémoslo así. Igualmente pido excusas de una u otra manera dentro del contexto del plano de nuestra materia. Quedó ya montada las notas del corte 2. Si hay algún ajuste, les agradezco por favor que me lo indiquen el día de mañana de una vez mediante la chula de nuestro taller y prepararnos relativamente para el próximo 25 de este mes, presentar nuestro examen final. Entonces, vamos a disponernos a ir mostrando lo que yo ya les había enviado en un comunicado en base a la información. Igualmente, pues allí detallo lo correspondiente a la organización para que lo tuvieran presente y vayan o fuesen, en este caso como tal, ingresando, perdón que este es el de presupuestos. Estamos aquí para hacer, perdón, para hacer el de costos. El de costos tiene dos links. Estamos hablando del cierre del corte 3 en relación a dos unidades que nos hacen falta, dos temas. Agradezco de una u otra manera leer el material. Por ahí envié una lectura de realización y un preci para tener en cuenta. Aquí probablemente no vaya a abrir de manera directa este drive. Bueno, depende. Porque normalmente cuando uno trabaja en el Explorer y tiene abierto el correo, pues lo va a abrir de una vez, ¿no? Pero normalmente a veces nos conectamos es por Chrome. Entonces, ese link tengan la plena facultad de copiarlo, pegarlo directamente en el caso de lo que estamos hablando. Por acá puede ser ahí en sus pantallas para que él de una u otra manera lo lleve, como les especifico allí, a la actividad de la unidad 5 de realización, donde hay un material, donde por fuera está el punto de equilibrio, que es nuestro material, o básicamente una de las temáticas, dos temáticas que vamos a tomar. Y aquí mismo, pues básicamente lo de la lectura, y acá lo que les acabo de leer. Igualmente eso se puede manejar desde allí, no hay ningún inconveniente por eso. Y luego posteriormente, en la materia de costos, estamos hablando en representación a un precio, que este sí lo podemos abrir desde acá, sin necesidad de copiarlo a través del link de la pestaña, sino él facultativamente nos va a llevar aquí al Explorer y nos va a abrir el precio. Entonces es importante el día de mañana, no quise dejar las preguntas el día de hoy, porque quiero dejar claro, pues para que podamos trabajar el día de mañana todos cómodamente. Igualmente, la idea, como les decía ahorita, es tener presente lo que vamos a trabajar. Les ruego que por favor afinemos el tema de los audios para el próximo sábado, no este sino el otro, y podamos participar de manera individual cada uno. Igualmente, agradezco enviar las actividades en orden, indicado bajo los lineamientos dados. Ustedes pueden trabajar en grupo, como siempre. Me sorprendió que días que algunos me decían que si yo manejaba también las actividades de comprensión. Yo les dije a ustedes desde un principio que conmigo eran todas las actividades para ser un poco más objetivo a la hora de evaluar como tal. Igualmente, eh, ustedes pueden trabajar en grupo siempre y cuando cada uno lo suba de manera individual, en carpetas, ahí en el Drive, donde cada uno se encarga de subir propiamente lo que realizó, lo que trabajó. O sea, un grupo puede trabajar, valga la redundancia, un solo trabajo y sube cada uno lo que le corresponde, para que no le quede mucho más fácil entrar a calificar y entrar a revisar y sea mucho más productivo. Igualmente, por eso les indicaba, en este caso, de la flexibilización y la comprensión y la escucha, porque reprocesar información es un poco, de verdad, como muy desgastante, ¿no? Y sobre el final todo el mundo empieza a decirme que le ajusté la nota, que me hizo falta a mí, entonces termino yo siendo el que me equivoco. Y por mí no hay rollo, yo entro y ajusto, pero los tiempos ahorita sí son bastante considerados para todos.
Al final, como siempre, algunos cursos me conocen, yo hago parte de la evaluación académica, hago una autoevaluación, una heteroevaluación y una coevaluación, que tiene un significado muy elemental y es poder evaluar o poder autoevaluar, ¿sí? En cada uno, y lo podemos hacer en un contexto general para no demorarnos mucho. Hacemos una heteroevaluación entre todos y al final hacemos una coevaluación, lo que yo de cierta manera pienso del grupo y su comportamiento. Eso lo podemos tener allí específicamente indicado. En ese material existe un artículo, ¿sí? Pero pues antes de hablar del artículo que es en relación a nuestra materia del costo, voy a ir abriendo acá en un segundo y manejamos el tema como debe ser. Estamos en nuestra plataforma y de paso pues vamos a ganar tiempo, entonces la invitación para el día de mañana es que todos estemos un poquito como tranquilos, como relajados, y que tenga algún problema con alguna actividad anterior, que no haya realizado y en base a alguna información, pues tengámoslo ahí en cuenta para que lo podamos despejar y pues aclarar los temas. Eh, en base a la materia de costos, voy a tomar cualquiera de los cursos que yo tengo artículos, tengo varios. Eso me sirve para los dos grupos inclusive. Estamos entrando en las últimas dos unidades, como yo les decía. Las últimas dos unidades consisten en la planeación de los volúmenes de ingresos, costos y gastos para la administración. O sea, lo que hace la parte administrativa. O sea, ya ahí nos vamos a desenfocar un poco relativamente y vean que no es carreta, como llamo yo, en realización de lo que es el volumen, el ingreso, el costo y el gasto, ¿sí? Para determinar básicamente los temas de los costos fijos, los costos variables, ¿sí? Que tiene mucho que ver en realización como tal a esta actividad, en donde la idea es hacerlo mediante un ejercicio práctico, pero pues la idea es también trabajar en este momento un taller que nos permita hacer cosas diferentes a título no solamente pedagógico, sino académico, ¿vale? Entonces la actividad del día de mañana es válida, en consecuencia, como tal, a la actividad número 8 de la unidad número 5. Y ya para ir finalizando en ese mismo taller, vamos a tener la precaución de irnos a otro tema importante de los costos, que yo les informaba a algunos, que muchas veces esto no es que no se utilicen, sino que realmente de pronto se hablan más en costos ambientales, de la importancia de los costos en la calidad y en la mejora continua, ¿sí? En lo que tiene que ver en especificaciones no solamente de los estándares internacionales de contabilidad, sino los costos de la mala calidad, que es un tema muy referencial y que es importante. Y es muy facultativo pensar en las normas ISO, 9001, 9000, ¿cierto? Entonces, ahí es donde también vamos a botarle un poquito de corriente a través de este taller que nos va a servir inclusive para poder modular parte de lo que va a significar hacer la actividad número 9. Y de paso, pues nos preparamos lógicamente para que cada uno haga su sustentación de dicho parcial. Igualmente acá, lo importante es entrar a reconocer como primera parte del taller, como yo lo especifico acá, pues únicamente, perdón, en base al drive y en base al precio. Pero, pues también les informaba, lógicamente, lo que está ahí por dentro, que es el material. Entonces estábamos acá. Las preguntas de mañana, que van a ser muy cortas para que cada uno las tenga presente, van a ser tratadas, llamo yo, en esos buenos términos de tratamiento, de la obtención de la información. ¿De cuál información? De la información en relación a un artículo. Y ese artículo, ¿qué nos va a proponer? Nos va a proponer básicamente el tema recursivo en la unidad 5 del costo de la planeación, del volumen de los ingresos y los costos a través de la administración y gastos. Pero acá vamos a ver efectivamente el costo-volumen, precio y utilidad, la dinámica del desempeño financiero a través de las industrias, para el caso de las que usan costos, que son las confecciones. Ese es un ejemplo claro de un artículo. Un artículo está compuesto relativamente, como ustedes lo saben, en su resumen, en el cual se hace énfasis a una descripción o una investigación, más bien, en lo que pudo haber sido un tema detallado como el que estamos viendo nosotros. Igualmente hay un resumen, en ese resumen aparece un abstract, que es el mismo pero en inglés, el resumen como tal, ¿verdad? Y aparece básicamente algunos temas, inclusive en algunos, llamémoslos como tal vocablos, ¿sí? O lenguas.
En el caso correspondiente al inglés, en el caso correspondiente básicamente al portugués, sí, o otro tipo de idiomas. Probablemente pueda ser el francés, o pueda ser el italiano, o pueda ser otro tipo de idioma. Igualmente los keywords o las palabras claves o los smokes, clef, como tal, hablan en relación de una u otra manera al tipo de lenguaje que se esté utilizando. Entonces, dentro de ese ambiente, aquí lo podemos ver: costo, volumen, utilidad, estrategia, industria, confecciones, desempeño financiero. Bien, entonces ese taller va a ilustrar de una u otra manera algunos temas para que inclusive, que yo sé que algunos ya hicieron la calificación docente, la integración mediante el uso de la biblioteca de manera virtual, para que de una u otra manera a través de los libros electrónicos como Alfeo Omega, como el CABI, como el libro, o en las bases de datos, o en los repositorios, o en el catálogo, que ya me había olvidado ese tipo de actividades que yo hacía antes en inglés, ¿se acuerdan? Que eran 10, 15 verbos, 15 palabras específicamente de cada una de las materias que normalmente me ponen a dictar o las que dicto de las que me asignan. Haciendo la invitación para el próximo corte, creería yo que no nos vamos a encontrar, pero cualquier tema seccional puede llegar a considerarse o pasar, ¿no? O de pronto no volvernos a ver, porque a esta fecha y hora pues realmente no tengo claridad al respecto, y más como están las circunstancias y la situación. Lo que sí quiero desmentir es un rumor que hay en la universidad, y es que la universidad, Minuto de Dios, no va a cerrar, ni va a cancelar programas, ni se va a detener. Al contrario, yo creo que todo el tema logístico y todo el tema de marketing y todo el tema de publicidad, más que nunca, hoy ustedes tienen una oportunidad valiosa. Ustedes más que nadie conocen su metodología y llevan un pie adelante por encima de cualquier universidad, inclusive los Andes, básicamente en este caso, cerró algunos programas porque no tiene el personal, porque pues allá dictan son puros viejitos. Y obviamente en este caso no es por demeritar, pero pues muchas veces la persona de edad podrá tener mucha experiencia, podrá saber mucho, y yo respeto eso, pero pues lógicamente hay que tener un dinamismo diferente, al cual nos enfrentamos en este momento. Sin embargo, estoy siendo muy general, entonces ahí cada quien con su tema. Introductoriamente, pues ese artículo, aparte básicamente del resumen que yo menciono, del cual van a salir unas preguntas básicas, elementales, muy fácil. Nos vamos a ir a trabajar luego posteriormente una introducción de ese artículo, que está basado en la industria de confecciones infantiles, en donde relativamente se hace énfasis a la tendencia, a los mercados, a la dinámica de la economía, a lo que tiene que ver en la productividad, en lo que habla específicamente de un sector industrial, de la confección, del análisis de las relaciones entre las variables observadas, del costo de producción, del precio de venta, del margen de contribución. Entonces va a ser un dinamismo de palabras, inclusive llevadas ¿sí?, a la especificación de pensamientos, como Michael Porter, en el año 2007, a través de su libro, en la página 51, menciona que una economía global en el éxito, básicamente, o fracaso de los negocios depende de la capacidad competitiva. Entonces, mire que el tema de los costos no solamente es numérico, es de análisis y es de variabilidad y es de conceptualización y contextualización económica como tal. Aquí no se trata solamente de aprender en base a los números, porque pues todo lo bonito es práctico, pero no todo lo bonito puede ser práctico, sino de una u otra manera. También es importante hacer una introducción, una contextualización en el mundo en el que tú te enfrentas. Es lo que yo siempre digo, y es: tú puedes saber mucho de números, pero pues si no sabes para qué utilizas los números, no logras nada. Igualmente, este artículo, en su desarrollo, y que esto les puede servir a ustedes, lógicamente, ya que están finalizando, cuando vayan a entregar su póster o estén haciendo su sistematización de las prácticas, o vean y estén viendo investigación formativa, ustedes que tienen esa dicha de haber recibido investigación formativa, porque anteriormente pues los investigadores no nacían, se hacían. En cambio, hoy en día nacemos con ese caparazón a través de las universidades, donde nos explican en una malla curricular la investigación formativa. Entonces, tienen como algo de ventaja relativamente, ¿sí? Las épocas nuevas en base a la academia. Entonces, hijos míos, la segunda parte habla de la metodología. Y esa metodología, en la parte del componente investigativo a través de un artículo, habla efectivamente del tipo de metodología y no el instrumento. Habla del estudio que fue descriptivo y que plantea básicamente esas características
a través de algunos elementos que se analizaron de la confección infantil en Bucaramanga. Y allí, relativamente, pues también nos hacen especificación de toda la parte del vocablo de precios de venta, margen de utilidad, volumen, medios de producción, para luego, por medio de esa metodología, llegar a la población y la muestra. Ahí es donde quería de pronto, de cierta manera, que uno muchas veces de esa muestra, de esa población, uno tiene que ser muy articulado y tratar de sacar información, que en este caso fue en una cámara de comercio, en el cual por allá en el año 2010 se tomó una muestra de 52, ¿bien? De las cuales habían una población total, una muestra de 224 empresas. Ese muestreo lleva, de cierta manera, a interpretar un tipo de fórmulas. Ustedes me comprenderán que todo lo matemático, y todo lo analítico, o todo lo contable, o todo lo costeado, llevan algunas formas, unas fórmulas específicas. En esas fórmulas no vamos a entrar a redondear, simplemente vamos a hacer el cálculo en realización o a comprobar, que ese puede ser un segundo punto de lo que vamos a hacer en nuestro taller. Entonces, en ese taller de costos, lo más probable es que vayan a haber preguntas tipo cada uno de los puntos. Un punto de metodología, un punto de la introducción, confirme tal información, y ya después de que uno hace esa población y la muestra, se mete en el contexto de las fuentes de información. En esas fuentes de información van a haber fuentes primarias, secundarias, en fin. Y con esa información tú haces un análisis de esa información. Entonces mira que esa metodología que tú utilizaste, que fue descriptiva, que lleva otros 3 ítems que van dentro de la población, bueno, esos 2 ítems que van 3, que van dentro de lo que es la población, la fuente de información y el análisis de información, para poder llegar básicamente a levantar ¿qué? Un resultado. Y ese análisis de la información que da énfasis con esos otros 2 puntos anteriores y que recae sobre los resultados, ese análisis como tal lleva de cada una un soporte y lleva de cada contexto un Excel o una interpretación que básicamente toma una herramienta estadística en función de unos objetivos que se trazaron no solamente a través de la metodología, sino de cierta manera en la introducción. Mediante la introducción se plantean las variables de lo que se va a observar, porque pues en la introducción uno también deja descrito el tipo de metodología descriptivo que va a utilizar para ese artículo, que tiene que ver en relación al costo, al precio de la utilidad, al costo-volumen y la dinámica de un desempeño financiero para un tipo de industria como tal. Luego ya posteriormente, saliendo de ese énfasis de las fuentes de información y recayendo sobre el análisis de la información, como lo explico, y llegando básicamente al contexto del resultado, es importante que se mida la consideración de análisis, llámese en revistas, llámese en fuentes, llámese en orígenes de la información, a través de las variables macro o microfinancieras, donde de una u otra manera pues nos dicen que en Colombia esa industria de confecciones ha sido un importante reactivador de la economía nacional y se considera un generador de empleo que aporta el 11% del total de la industria. Entonces son cifras relacionadas a través del PIC y a través de cifras cuantitativas en las cuales de cierta manera pues ya introducen unos términos de investigación a través de la ANDI y de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia sobre el año 2009 y que para ese objeto de investigación es conveniente anotar que pertenecen a la industria de las confecciones, todo esto que se está analizando en el campo de resultado. Igualmente podríamos llegar a señalar específicamente, abriendo el apartado ya en todo lo que tenga que ver con la parte del resultado del contexto de la industria de confección textil, de una u otra manera con un 3.1, ratificando relativamente la información en el buen contexto de la realización del artículo, basados en información que probablemente nos van a permitir no solamente contextualizar ese campo industrial, sino que ya de cierta manera pues ya nos mide una productividad y una competitividad mediante una acción de una estrategia a través de este tipo de industrias. Entonces allí también tenemos que ser muy cuidadosos, muy juiciosos, muy estudiosos de poder comprender por qué este tipo de costos es relativo y es oportuno e importante para poder determinar no solamente la productividad, sino una competitividad, basados no solamente en términos estratégicos, sino basado también en información que nos permite autoanalizar o poder tomar consideraciones a título profesional. Bien, ya salido de estos 2 campos, en el punto 3, en el 3.2 de la productividad y competitividad, nos queda analizar relativamente algún tipo de situación
de mallas, de figuras, de bitácoras, ¿verdad? Donde el dueño de toda esa información estratégica es el señor Michael Porter, en donde en este caso las personas que hicieron este artículo basan esa información en tiempo real, pero también con fundamentos teóricos de las personas que escribieron o básicamente hicieron algo en relación a este tipo de material. Entonces, ahí también es importante, de cierta manera, como tomar consecuencia de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, ahí van a haber unas preguntas relativas en ese taller para que usted pueda contestar y pueda ser un poco, llamémoslo así, técnico a la hora de reconocer la información y relativamente pues poder analizar como tal. Ya lo que tiene que ver con la parte de los costos de producción y fijación en los precios, que hace énfasis también a dicha estrategia, que es como otro resultado, ¿verdad? Pues nos lleva de cierta manera también a confrontar informes en relación solamente a lo que obedece el costo, a cómo las organizaciones, de una u otra manera, a través de su naturaleza o lo que ellas tengan, podrían llegar a definir los gastos, los ingresos, la determinación de su utilidad, todo el tema de incurrencia a través de estos costos, no solamente recibiendo o midiendo el valor de la maquinaria, los equipos, la planta física, la tecnología, los elementos de adquisición, sino el mismo sacrificio económico, ¿no? Y dentro de esa perspectiva, pues se hacen una integración de los componentes en términos de valor. Igualmente, pues se deben de transformar ingresos de la relación a través de sus variables. Luego ya saliendo de este contexto, vamos a mirar probablemente otro tipo de figura en el proceso de producción, a través de lo que significan los insumos, el proceso, el producto, pero pues también es importante mirar básicamente los componentes que tienen que ver con las estrategias para mejorar la productividad, y más para este tipo de empresas, y más en este tipo de productos, y más específicamente en el tipo de industria. Luego ya relativamente, el artículo es un poco extenso, pero pues está medido en realización, se entra a definir un precio de venta promedio para poder sacar un tipo de conclusión mediante un análisis efectivo, teniendo en cuenta básicamente la muestra, el resultado, la introducción, ¿verdad? Y poder concluir significaciones que nos pueden llegar a llevar a nosotros como académico, o en este caso en el componente general, de pertenecer probablemente en el campo de un producto, un servicio, y poder manejar pues un análisis tipo referencial. Igualmente, pues esto no es tan descabellado, esto es un taller en el cual pues las pretensiones, más allá del tema, pues es llegar al punto cuarto, en donde está efectivamente cada una de las conclusiones, obedeciendo relativamente la contestación de unas preguntas básicas elementales para poder medir el nivel de lectura, el nivel de comprensión, el nivel de asimilización. Aquí en esta parte, en cuanto a las referencias, pues aquí nos podemos dar cuenta de que un artículo tiene aproximadamente unas 20, 25 referencias sacados de contextos donde cada una de las personas, mediante los últimos años anteriores, pudieron hacer un estudio relativo de lo que nosotros tomamos como eje principal o como temática principal. Entonces, la primera parte de este taller va a ser relativamente, en este caso, lo pertinente en lo que hace énfasis a nuestro artículo, ¿sí? Con una serie de preguntas que ahí nos va a consumir un tiempo relativo. Ya la segunda parte, o más bien la tercera parte, para no saltarme ¿sí? Las especificaciones del taller, va a ser, como yo les decía a ustedes, la apertura de lo que es nuestra temática posterior, que tiene que ver con este tema, que es el de costos de calidad y mejora continua. En estos costos de calidad y mejora continua, mientras se empieza a abrir aquí ¿sí? La plataforma, bueno, el link como tal, que tiene que ver con un precio o con una presentación, más bien a título específico y técnico, tiene mucho que ver en realización con los costos de calidad, en las especificaciones técnicas de lo que puede llegar a manejar una empresa. La presentación me pareció muy oportuna, de esta también, ahí van a salir una serie de preguntas para abarcar las dos temáticas que nos hacen falta. Entonces me permito de cierta manera como empezar a manejar la información de los costos de calidad. Es una presentación basada, llamémoslo así, en consideraciones para poder tomar un poquito más de referencia.
Y esos costos de calidad en esta temática son importantes. Por eso yo lo especificaba y lo indicaba de pronto en alguna de las sesiones anteriores, en donde es importante definir los costos de calidad, los costos agregados o asociados a la gestión de la calidad, que antes teníamos una administración tradicional y ahora tenemos una gestión de la calidad, que antes hablábamos en relación básicamente a unas normas internacionales de calidad de ISO 9000 y que probablemente al tiempo de hoy medimos esas consecuencias basados en reconocimientos, basados en el manejo de la calidad a través de beneficios oportunos. Que eso sería una pequeña introducción a lo que son los costos de la calidad, pero igualmente estamos hablando de que la administración y la gestión de la calidad se miden en las perspectivas de estas mismas, de las ventajas de las mediciones financieras o no financieras, para poder llegar a una conclusión. Entonces va a ser ilustrativo, más bien va a ser como un poco técnico, digo yo, nuestra relación en el estudio de estos ejercicios como tal. Esta definición de calidad y de la mejora continua y de lo que estamos especificando a título de las cosas como se manejan. Continuemos. Entonces tenemos acá, perdón, me devuelvo un momento. Empecemos con las definiciones de calidad. Pues aquí vamos a encontrar, como esto hace parte del taller, pues lógicamente no lo voy a empezar a leer para poder tener de dónde preguntar. Tenemos ahí, pues, como especificamos, una definición de calidad basado relativamente en algunas consideraciones clásicas, americanizadas, la gestión de la calidad asociativa como término y como definición. Luego tenemos los aspectos básicos de la calidad. Posteriormente tenemos la gestión de la calidad como tal, el Total Quality Management, y lo que enfatiza relativamente a la gestión de la calidad por medio de las actividades. Pero, pues también tenemos un tema que se ha venido trabajando dentro de las empresas desde hace más de 20, 25 años, que es la tradicional, que es el enfoque de lo relativo a través de una u otra manera en un departamento responsable, que normalmente va a ser el área de los costos, ¿no? Y se hace supuestamente lo que mejor se sabe hacer. Pero igualmente, pues esto ha venido evolucionando con unas teorías nuevas a través básicamente del enfoque hacia el cliente. Los empleados pueden ayudar a tomar decisiones. La responsabilidad recae de una u otra manera en una persona, el líder, o dueño de un proceso. E igualmente hacemos una definición sistemática a través de la cual la empresa identifica, acepta, satisface, supera, hace mejora continua. Como hablar ahorita del COVID o hablar en relación de pronto a lo que hacen las empresas, de la hipótesis de negocio en marcha, que probablemente cambiamos el tema de las brigadistas para mantener personas que tienen que mantener el negocio para que continúe el negocio, dado el caso una catástrofe, algún tipo de pandemia, algún tipo de relación que puede llegar a pasar a través de las instituciones o de las empresas como tal. Tenemos un pequeño video acá del enfoque de la administración tradicional con lo que respecta a la gestión de la calidad. Que la idea es que cada uno allá en su computador, pues a través del pointing, pueda llegar a especificar o a ver, pero sí se puede manejar y sí se puede colocar. Bien, para tenerlo en mente y tenerlo ahí básicamente listo y lo podamos trabajar y hacer una diferenciación. Aquí inclusive podemos darle la opción para que él nos permita. Es un video de YouTube que está allí, no dura sino 4 minutos a través de la administración. Y nos puede llegar de cierta manera a servir, ¿no? Como insumo, diferente. Aquí nos abarcamos en las acciones de la medición de la mejora continua. Analizamos las normas internacionales de calidad bajo la ISO 9000, específicamente a través de las diferentes versiones, 2005, 2008, 2009. Y hacemos el reconocimiento a título general o entre todo el sistema de la calidad, a título no solamente de Colombia, sino en México, en Estados Unidos, en Japón y relativamente en otras partes, a nivel de Iberoamérica. Y hacemos especificaciones de cada uno de ellos para tener en cuenta de que esto de la calidad en base a los costos es algo que puede llegar a ser algo de motivación para quien le apasione básicamente esos temas.
la importancia que tiene este tema específico en el manejo de la calidad y luego ya vamos a pasar a la administración y la gestión de la calidad de una u otra manera a través de las perspectivas, a través de la ejecución, a través de lo que es el plano no solamente financiero, a través del costo de la calidad, sino también de las medidas no financieras, satisfaciendo un cliente, yéndonos a un ejemplo básico, elemental, para poder determinar relativamente algún tipo de situación financiera y tener presente básicamente todo lo que se considera a título de la gestión de esa calidad, en donde más se ven ese tipo llamémoslo así, ¿no? De estructuras en base al costo de la prevención. Miren que hay algo muy particular y es que el riesgo muchas veces tiene relevancia en este tipo de temas, que no se mide, no se asume. Entonces las empresas no controlan. Lo que no se controla no se puede medir. Y lo que no se mide, pues básicamente en este caso genera un riesgo. Y ahí es donde uno determina por medio de la contabilidad, ¿sí? Todo ese análisis o todo ese DOFA en realización a cada uno de los micro o macroprocesos que puedan llegar a existir. Y uno de ellos puede ser el costo asociado de una u otra manera a diferentes aspectos, no solamente financieros, sino técnicos, o de asimilización como tal, que tienen cada uno de los efectos en lo que tiene que ver en clientes, en proveedores. Entonces, esto hay que saberlo de cierta manera como tener presente, no hay que aprenderse nada, pero sí los costos de la evaluación conllevan, mediante esta modalidad, a especificaciones. Allí también vamos a tener otro video, en el caso de algunos ejemplos de algún tipo de empresa, para poder comprender efectivamente como ese tipo de situaciones, ¿no? En el que probablemente pues, vamos a mirar efectos del costo de evaluación, de la inspección, de la manufactura, de las pruebas del producto como tal, ¿verdad? De las fallas internas, de las unidades defectuosas, del reprocesamiento, de los materiales de desecho, de las reparaciones de máquina, de la manufactura, de la ingeniería del proceso, de las fallas internas, externas. Bien, importante al menos mencionarlos, al menos llevarnos de esta materia de costos la realización de cada uno de los temas que no solamente son prácticos, sino también son teóricos en su evaluación, haciendo énfasis en este caso a un reporte de lo que tiene que ver con calidad y en lo que tradicionalmente pues uno podría llegar a darse cuenta de las tasas de aplicación de los costos, de las cantidades de las bases de las aplicaciones, de los costos totales, de la relación que existe básicamente en los costos de prevención, de evaluación, de fallas internas, de fallas externas, del análisis de los costos de oportunidad, mediante fórmulas sencillas, donde vamos a determinar relativamente en este caso los porcentajes de ingresos, en donde de una u otra manera vamos a llevar a cabo que esos porcentajes de ingresos nos especifican una realización no solamente en tasas, así como lo aprendimos en los costos estándar, sino que de una u otra manera también van a empezar a dar algunos valores diferenciales que nunca los tenemos proyectados, que nunca los vamos a tener allí presupuestados. Entonces, mire que el tema de las proyecciones y el tema del presupuesto es importante en un tema de estos generales como los costos gerenciales, más bien. Ya para finalizar, nos vamos a meter en el campo de las mediciones no financieras, de la investigación de mercado, de la participación del mercado, para poder, de cierta manera, como indicar la relación que se tiene por medio de la entrega o no entrega de un material, aplicando y entendiendo de que, como yo les decía a ustedes, esto es más fácil muchas veces cuando sí, el ingeniero industrial reconoce básicamente la importancia de su labor en un eje como es el campo de los costos, el área de los costos, ¿cierto? Que hoy en día todo se costea. Entonces, miren que aquí en estos temas ya del octavo, de la última temática que nos corresponde en costos 2, hay que al menos reconocer de que existen básicamente en este caso mediciones de gráficas de control, ¿sí? Para el caso de Potón, para el caso relativamente en este caso de algunas arimetrías o de algunas ecuaciones en las líneas de producción para A, para B, para C, en el cual se pueden llegar a graficar particularidades o tener presente básicamente algunos tipos de diagramas de Pareto, de definición de gráficas en relación con el tipo de efecto o en escalas que llaman. O tradicionalmente el efecto pescado o el diagrama de espina de pescado de causa y efecto del mismo llamo yo autor del caso Potón o específicamente
para el caso de una mala alineación, ¿sí? Técnicamente podríamos hablar en naturaleza de que esto se podría llegar a mostrar mediante muchas mediciones o controles. Y la problemática, pues de una u otra manera, pues también enfatizando, se puede llegar a tener mediante lo que son software, ¿no? En este caso, de registros, de efectos, y sacando pues unos análisis mucho más comparativos. Un mini-TAC, en este caso, de estadísticas descriptivas, en el cual se hace mediante el dibujo o la curva en realización de un histograma. Entonces, miren que ahí hay como una funcionalidad. Y en calidad es normal encontrar uno que se hable del Six Sigma, que es básicamente como una teoría sacada allá de la parte ancestral, de la parte oriental, en el cual se enfatiza o se indica básicamente los niveles de la perfección, de la desviación estándar, de la tasa promedio, como para tener ahí como un poco más de referencia. Igualmente podríamos llegar a hablar en consideración a que esto se puede graficar sacando algunas estadísticas de las medidas no financieras para el mismo caso, partiendo del hecho de factores por mejorar, como vemos allí, para poder tener insumo en ese taller, de la toma de decisiones y de la evaluación del desempeño de la calidad, de una manera muy general, ¿no? Comprendan ustedes que esto no es un ejercicio tradicional normal ejercitado, sino que lo más probable hace énfasis como tal a lo que tiene que ver en el mejoramiento de la calidad, en donde se hace especificación de una diferencia en inspección adicional de los marcos de cada una de las partidas relevantes en base a los costos, con el rediseño probablemente o con lo que uno dice mejorar, ¿sí? Los aspectos, no solamente las máquinas, sino probablemente en tiempos, en beneficios, en cantidades, en horas, en particularidades que hacen énfasis a lo que tiene que ver el diseño mediante este tipo de modelo. Vemos allí una diferencia numérica, pero también podríamos hablar de unas ventajas, ¿no? Este tipo de temática. Las medidas del costo de la calidad, cuáles serían sus medidas no financieras, tener en cuenta básicamente la conclusión siempre apresurada, digamos yo, en algún tema elemental, y poder tener básicamente como una realización de los costos de calidad y de la mejora continua. Entonces, realmente, como ustedes se pueden dar cuenta, pues la realización de un tema de estos hay que aprenderlo desde el componente teórico. Probablemente no sea, ¿sí?, la mejor de las introducciones a unas temáticas tipo elemental. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, del costo, volumen, precio y utilidad, tendríamos que ir a empezar a trabajar. Entonces, vuelvo y redondeo ideas para que quede el tema claro, para que lo puedan manejar. Nos vamos inicialmente entonces abriendo las plantillas, ¿verdad? El drive, en este caso que ya lo habíamos abierto, es la relación del pricing, que es nuestro último tema, pero pues tener presente de cierta consideración que van a nacer primero de aquí en las preguntas, en base al tema del costo-volumen. A ver, lo vamos a dejar por aquí apuntado. Y luego vamos a ir a revisar técnicamente lo que obedece en este caso al precio, ¿bien? Para tenerlo presente como tal. En un segundo, una vez lo abrimos desde acá, está en el Internet Explorer, en este caso aquí me lo abrió, para seguir relativamente con esos dos temas. Entonces, costo-volumen, el PDF, y el otro sería el precio, donde van a aparecer las temáticas de la última unidad, para poder abordar relativamente en este caso, permítame, yo me devuelvo, y la utilización lógicamente también de la biblioteca, para poder abordar estas dos temáticas. Entonces, ya mañana podemos de una vez generar en la unidad 5 la actividad 8 propuesta,
y la unidad 6 para que salgan de ese tema de una vez a través de la actividad que vamos a realizar por medio de estos dos, de este taller, que realmente es un solo taller. Hay una parte adicional, porque pues no todo puede ser teórico, lógicamente. Pues vamos a una parte que se sale ya del contexto de lo que tiene que ver con la parte teórica y tiene que ver es con el ejercicio. Este material, creo yo, que no lo tienen aún, yo ya lo tengo acá y fue sobre el cual estuvimos trabajando. Bueno, digo yo, estuve trabajando y va a ser el análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Entonces, este video está hecho técnicamente con ese tipo de, llamo yo, de propiedad en realización para darle al análisis de la variación, de la relación costo-volumen-utilidad. Vamos a trabajarlo de una manera muy tranquila, sobre el cual pues ya está buena la parte teórica, ¿cierto? Más suficiente que con el tema del ejercicio del PDF, del artículo. Pero hay que tomar en cuenta el análisis del costo-volumen-utilidad en la toma de las decisiones gerenciales. Era un Excel que yo les pasaba. Más cuando un departamento de contabilidad, o sea, en el área de los costos, proporciona información tipo gerencial. Entonces, el ejercicio empieza desde acá, analizando el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio se reconoce o se conoce más bien como el volumen de ventas para el cual si bien o no hay utilidades, tampoco se obtengan pérdidas, o sea, es el momento cero dentro de las empresas. Aunque dicho análisis de equilibrio es un concepto estático, puede aplicarse a situaciones dinámicas y proporcionales que ayuden a la gerencia a tomar de una u otra manera una operación de planeación o una operación de control. Entonces miren que no estamos tan perdidos en relación a lo que estábamos viendo en ese artículo. Y no solamente en ese artículo, sino probablemente cuando ya uno le adquiere y le da un valor agregado como es el costo de la calidad. Entonces miren que acá lo primero que vamos a hacer es el análisis del equilibrio. Y hay un ejercicio que complementa, o esto sería muy relativamente importante aplicarlo. Ustedes saben que yo soy más financiero. Esa ecuación de equilibrio está expresada en unidades. Y aquí vamos al grano de una vez. Yo cojo las ventas, le resto el costo variable, le quito los costos fijos y eso es lo que me va a generar una utilidad. O sea que miren que yo no necesito hacer un estado de resultados completo, como yo les he venido explicando, sino que hay que tener presente básicamente el componente de una ecuación que se pueda llegar a graficar. Entonces, para ello, pues yo les mostré a ustedes anteriormente en un archivo que también está ya compartido, por eso les pasaba lo de la carpeta, en definición o más bien en organización de lo que tiene que ver con la tablilla de la utilidad. Entonces vamos a pararnos acá. Bueno, en este caso ustedes la tienen allí y vamos a medir y vamos a ponernos a trabajar como parte de este taller para darle un sentido de ejercicio utilizando básicamente esta malla en Excel que tiene que ser vista desde el componente del cálculo y el graficar específicamente, así como hicimos el ejercicio anterior, el precio de venta, donde habían unos costos unitarios de 33, que era ese video que muy amablemente por ahí lo explicamos. Entonces tenemos básicamente aquí la consideración de las ventas, las cuales se pueden expresar por el precio de venta, en este caso unitario, PV, por el número de artículos vendidos, los costos variables, el costo unitario variable, el número de artículos vendidos a través de los costos fijos y las utilidades, que allí representan. Cada una de ellas significa lo que estamos hablando acá. Ese despeje realmente de esa fórmula para poder sacar la X tiene un descomponente dentro del tema matemático. Hay un factor común, pero realmente eso es lo de menos porque ustedes comprenden de cierta manera cuando uno ve matemáticas financieras que todo lo que multiplica pasa a dividir, ¿cierto? Y lo que está con cifra negativa pasa como cifra positiva y que aquí lo más importante es tener en cuenta este símbolo de la igualdad en el cual relativamente, ¿sí? Lo que está restando pasa con un componente positivo, por eso simplemente lo único que quedó acá, sin necesidad de ir realizando el despeje de la X hasta el momento, es simplemente cambiar esta CF que va con un valor negativo, que aquí pasó con un valor positivo, para lograr colocar como en ecuación o en equilibrio esa ecuación. Agrupando básicamente esa U, que es un valor cero, pues ese sería el punto de equilibrio a través de la utilidad, por eso hablamos del punto de equilibrio como tal.
tendríamos que tener en cuenta la relación de este despeje, del XE. Lo llaman así ellos ahí en el contexto del libro, pero es simplemente despejar la X, porque la X se volvió un factor común entre esta articulación de esta variable y esta otra articulación. O sea que el PB pasa directamente en este caso, ¿sí? En lo correspondiente, a hacer una operación por dentro de ella, sacando X como factor común. Y despejando la X nos va a quedar relativamente en este caso, ¿sí? Lo que estaba ya de cierta manera sumando al despejar esa X pasa como en este caso como numerador y esta PB menos el CB pasa en este caso como un denominador. Pero no nos vamos a complicar con esa fórmula. Aquí simplemente lo único que estamos diciendo es, si se supone que los costos fijos son de 240.000 por periodo, para darle sentido al ejercicio. Ojo con esto. Yo solamente quiero demostrarte que las fórmulas son importantes, nada más. El resto ya está hecho y una máquina sistematizada lo puede definir, lo puede controlar y lo puede analizar. Se supone que los costos fijos son de 240.000, ojo, los costos fijos por periodo, y el precio de venta de 12.000 por unidad. ¿Se acuerdan que ya decían precio por unidad? Y los costos variables que también van a estar dados por unidad. O sea, siempre para poder sacar este tipo de fórmulas o conclusiones nos tienen que dar el precio de venta por unidad y los costos variables por unidad son de 6 para que el punto de equilibrio esté dado en unidades. Entonces, supongamos los costos fijos de manera total de 240.000 por periodo. Ese periodo puede ser anual, puede ser semestral, puede ser mensual. Depende de lo que se quiera dar como información. Entonces, miren que los costos fijos son de 240.000, ¿sí? Se dividen por 6, que en este caso esos 6 representan los costos variables como tal, y ese sería el mal llamado, digo yo, margen de contribución unitario, para llegar a las unidades de equilibrio. La ecuación anterior indica que si la empresa vende 40.000 unidades por medio del despeje de esa fórmula, donde tenemos 240 de los costos fijos, divididos entre el 12 menos 6, o sea, lo que hayan el precio de venta y el costo variable, que sería al final 6. Entonces, los 240.000 de los costos fijos dividido entre 6 me van a dar 40.000 unidades, que sería el punto de equilibrio. Ahorita lo vamos a ir a medir en la malla. Y ahí va a salir la otra pregunta del taller. Entonces, la ecuación básicamente significa que para este caso, ¿cierto? Estaremos hablando que la empresa debe vender 40.000 unidades en el periodo, teniendo en cuenta de que debe vender a 12 pesos por unidad, que le cuesta 6 dentro de lo variable, pero que en el mes o en el periodo correspondiente tiene que gastar 240.000. Fijo, tiene que vender en cantidad de unidades 40.000 unidades. Entonces, mire que ahí la primera parte, me vuelvo, hace el análisis de la ecuación del equilibrio, expresada en unidades. Sencillo. O sea que todo esto que hablamos anteriormente se me resumió efectivamente partiendo del hecho de acá. Entonces vamos a demostrarlo para que nos quede bien hecho. Precio de venta, en este caso, ¿cuánto sería? 12.000. Bueno, 12, el precio de venta, ¿verdad? El precio de venta. ¿Okay? Los costos variables. En este caso tendríamos una realización de un costo variable, ¿cierto? 6 pesos. Y en este caso los gastos fijos serían ¿de cuánto? ¿Los qué? 40.000. Entonces el ejercicio ratifica de que yo debo vender 40.000 unidades de punto de equilibrio, pero miren que acá de una vez el archivo me está considerando el precio de venta multiplicado por el punto de equilibrio. O sea que en cantidades serían 40.000 unidades, como dice el ejercicio. Pero en ventas tenemos que vender 480.000 como tal, para poder encontrar un punto de equilibrio. O sea, de manera no tradicional, yo les diría que el punto de equilibrio en unidades serían 40.000. Bien, y pues lógico, toca explicarlo de otra manera para que también lo podamos entender mediante lo que es la formulación. Les podríamos dar a entender que serían 40.000 unidades a 12 pesos, estamos hablando de 480.000. Ahí está la doble función. ¿Qué le permite la máquina? La máquina le permite a uno hacer cambios deductivos, llamo yo, en consideración a lo que es la pérdida de lo que es la utilidad. No solamente como punto de equilibrio, sino tomando una consideración del
por debajo del 20 para la pérdida y de 60.000 para obtener una utilidad por encima de ella. O sea, en otras palabras, cada vez que nosotros formulemos algo acá, ¿sí? La máquina que yo les estoy pasando hace una relación de la mitad del punto de equilibrio y aquí le da el doble de lo que es el punto de equilibrio para poder tener información de pérdida de estos registros como unos mínimos, ¿verdad? Y él vuelve y ratifica la información. Vean, costo variable, costo fijo, costo total, que está dividido básicamente en ese tipo de relaciones. Entonces, esta es una bonita manera, por eso no les había pasado este material, porque después haciendo un estudio relativo, pues me di cuenta de que efectivamente para este caso, entonces voy a dejar por aquí apuntado un ejercicio para cambiar dos variables, y ustedes lo pueden hacer allí cómodamente en sus casas. Igual, podríamos llegar a hablar, en relación en este caso, del margen de contribución unitario, ¿verdad? Volviendo al ejercicio. Entonces, lo que podemos concluir es que si no vendo 40.000 unidades, me voy en pérdidas. Al menos vendiendo 40.000 unidades, ni me genero utilidad ni me genero pérdida. Ahora miremos el margen de contribución. Entonces, ese margen de contribución es para cada artículo vendido. La porción del precio de venta que sobra después de deducir el costo variable. Miren que esa información es importante. Es como cuando el profesor de costos uno llega y le dice a uno, defíname los costos primos. Y ustedes saben que muchas veces lo he repetido. Es tener presente no la materia prima, sino la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Que son otro ejemplo típico de otros tipos diferentes referenciales en los costos. Entonces, el margen de contribución, sencillo, para ir al grano. En el ejemplo anterior, con 12 como precio de venta y 6 como costo variable, el margen de contribución va a ser pues los 6 pesos que sacamos nosotros. Ese es el margen de contribución. Si yo tengo un precio de venta de 12, o de 8, o de 7, y está por encima del 6, que es el costo variable, pues la diferencia relativamente va a ser ese margen de contribución. Entonces, mire que el margen de contribución es ello, ¿no? La particularidad en donde yo voy a obtener relativamente, en este caso, una especificación de los 6 pesos para el ejercicio anterior, en consideración a lo que tiene que ver, devolvámonos un poco, entre el precio de venta y el costo variable, como tal, que no se toma en consideración con el total de los costos fijos. Bien, entonces, ese margen de contribución también lo podríamos llegar a preguntar. Entonces, tenemos el 3.1 y el 3.2, llamo yo, en esos tres preguntas, en esos tres puntos del taller que vamos a realizar. Entonces, esa ecuación del equilibrio, ya entrando al otro punto, como al 3.3, para que ustedes me comprendan, y afinando el tema, que es la ecuación del equilibrio expresada en pesos. De los mismos datos anteriores podríamos determinar el punto de equilibrio en pesos, así como lo aprendimos a sacar, en este caso. Que para explicarlo desde acá, pues también tiene una formulación. A ese punto es el que voy yo, que los matemáticos o los financieros somos de cierta manera más ligados a las matemáticas, por aquello de que no van a presentar ningún tipo de punto de error o margen de error, pero simplemente comprenderlo relativamente mediante la lógica, en el cual podríamos decir que después de encontrar 40.000 unidades es necesario vender, sí, lo que va a ser necesario vender, perdón, para encontrar otro equilibrio, pero pues ya no sería relativamente en este caso, ¿cierto? Como lo explicábamos acá, en realización del punto de equilibrio en cantidad, sino en pesos, para poder obtener esa información. Entonces miren que acá estamos hablando relativamente también de otra misma fórmula, que pues llevamos las 40.000 unidades, ¿sí? Por 12 pesos de unidad sobre las cuales se vende, y se considera básicamente un modelo general para poder obtener un estado de resultados, costos. Bien. Luego ya por allá la página 266 de este libro de contabilidad de costos, que me pareció como muy chévere y siento técnicamente de pronto como técnico, valga la repetición del término, y poder informar, pues imagínense, eso también tiene una desformulación, una agrupación, una factorización. Entonces, sigo demostrando, o nos seguimos demostrando, porque aquí no se trata de que yo aprenda o reaprenda en esta consideración del tema, sino que también de cierta manera, pues ustedes se van a dar cuenta de, mire, todo el resolvimiento que tiene una ecuación de estas para poder hacer un término factorizado, cuando hoy en día probablemente pues tenemos Excel, sistemas, ¿cierto? Métodos intangibles que nos pueden sacar esta información para poderla analizar.
Entonces miren que ahí vuelven y nos hacen énfasis a los 480.000 que probablemente podamos organizar de una manera conociendo las variables. Luego ya venimos a la parte B de este modelo, que es la razón del margen de contribución, que inclusive es muy parecida técnicamente. Y lo definen que es la cantidad disponible que cada peso vendido debe cubrir los costos fijos y luego generar una utilidad. En el ejemplo, la razón del margen de contribución es de 0,50. ¿Y por qué hablamos de 0,50? Sencillo, porque es 6 contra 12 o 12 contra 6, como lo llamo yo. Tú vendes a 12 y el costo variable en realización, en este caso como tal, sería 6 pesos, o sea que relativamente no estamos ganando un 50%. Bien, esa sería la razón del margen de contribución. Pero igual, quiero demostrarles de que ese tipo de particularidades para poder sacar ese tipo de determinación, pues es un poco más analítico, ¿no? Como cuando uno ve análisis financiero, donde le dicen a uno, no, es que tienen que hablar de modelo horizontal, no, tiene que hablar de modelo vertical, no, es que tiene que hacerlo básicamente de una acción relativa, no, es que solamente indíqueme la diferencia. Son modelos de lenguaje y que también llevan una situación general de expresión en unidades. Entonces sigo demostrando acá, o nos seguimos demostrando que para el caso de lo correspondiente al ejercicio que estamos tabulando o manejando, ¿sí? Continuando con el ejemplo, suponiendo que se busca una utilidad de 300.000 antes de impuesto, entonces mediante la misma fórmula, ¿sí? Del XU, no del XE de allá arriba, sino haciendo toda esta variabilidad del XU para despejar la X, ¿sí? Que es lo mismo que yo trato de explicar acá, por encima, por debajo, 20, 40, 60. Supongamos de que en este caso le va a cambiar el precio de 3. Entonces, si se dan cuenta, el equilibrio son 26.000. Entonces ya me dice, ah, bueno, la mitad menos. Y a estos 26.000, aquí en este caso, redondéelo y súmele lo de la pérdida más estos. Para que tengan en cuenta, no el doble, sino lo de la pérdida más estos, en utilidad. Vamos a tratar de simular este que dice acá, para que dé una utilidad de 300.000. Entonces, mediante esta fórmula ya despejada, ¿sí? El 12 contra 6 y el 240.000 como punto de equilibrio, yo necesito obtener una utilidad posterior, ¿sí? O sea que ya no vendería lo pertinente al caso del punto de equilibrio de las 40.000 unidades, ¿verdad? Sino ya tendría que, para obtener una utilidad adicional, o sea, los 300.000 de utilidad, perdón, yo tengo que vender 90.000 unidades. Entonces miren que aquí esto solamente los tengo que cambiar, entonces vamos a decir aquí que sería 12,6, serían los gastos fijos 240, pero estos otros 300, que es la utilidad que me están pidiendo acá, pues tienen que generarme un mayor valor, que inclusive no podrían llegar a ser, ¿cierto? Menos de las cantidades de las 40.000. Entonces vamos a suponer que en este caso yo no podría gastar, yo no podría cambiar, ¿sí? Los gastos fijos, porque van a seguir siendo 240.000. O a menos de que yo considere, ¿sí? Una cifra, en este caso como tal, de 540.000, ¿sí? Como punto de equilibrio, para que ustedes me comprendan el ejercicio. Está hablando de una utilidad por encima, en este caso. Entonces, para poderlo yo demostrar, solamente le incrementé acá el valor, no de los 240, sino le sumé los 300. Está diciendo que tendría que vender, para que usted me comprenda, no está bien hecho desde acá, pero con esto lo puedo comprobar, de que el punto de equilibrio serían 90.000 unidades. Lo que aquí quiero decir, lo que quiere decir el ejercicio, mediante esta fórmula, es la situación de la expresión en unidades, que se venden de vender de más. Y lo que aquí me queda mucho más fácil y mucho más práctico a mí, pues especificarlo bajo ese tipo de consideración. Entonces no podría yo medirlo sino a través de esta fórmula. Esta plantilla así no me va a servir. Aquí estamos encontrando, como yo les decía a ustedes, pues es una relación de beneficio, es una relación básicamente en contextura de lo que estamos realizando. Y la gráfica, de una u otra manera, me va a medir el escenario de las ventas, del costo y el costo fijo, obteniendo la Q de cantidad, en este caso el signo pesos de las ventas, para poder registrar relativamente pues cada uno de esos puntos, el amarillo, el azul, ¿cierto? El violeta, el otro violeta oscuro, en el caso el punto de equilibrio, el punto de equilibrio ¿dónde está? Las cantidades de 90.000 cuando llego acá están sujetas que no me genera mayor valor como tal, pero por eso les digo, aquí no lo estoy comprobando, aquí me tocaría dejarlo es así como está, ¿bien?
Pero acá lo que estoy queriendo decir es que le tengo que sumar de más a esa variable entre lo que los costos fijos más la utilidad, para saber que si quiero generar una utilidad de 300.000, pues tengo que vender 90.000 unidades. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, quiero generar, no el punto de equilibrio, quiero generar 300.000 de utilidad. Entonces tengo que vender no 40.000 unidades, sino 90.000 unidades. Aquí solamente para cubrir, mejor dicho, en otras palabras, son 50.000 unidades más para poder obtener una utilidad de 300.000. Bien, que inclusive estamos haciendo la misma operación por encima de ella. Entonces serían 50.000 unidades por 12, en este caso, más los 300.000, serían dichos 900.000 pesos para poder obtener la relación de lo que me está pidiendo el ejercicio de manera general para poder obtener esa información. Entonces, de ahí también yo puedo sacar, pero aconsejo seguir como esta aplicación. Así pues, se pueden vender 90.000 unidades por periodo si se desea obtener una utilidad antes de impuesto por los 300.000. Esa sería una situación general en base a la expresión en unidades. En unidades. Ahora en pesos. Tomamos la relación del despeje, la misma fórmula, hacemos la concentración básicamente del contexto en el cual nos encontramos. Y probablemente lo que yo especificaba era acá cuando no le colocaba los 240 y no le sumaban los 300.000 para tenerlo presente. Entonces, miren que acá en ventas ya me está diciendo que son 1.080.000. Pero tener presente la aplicación de la situación general de la expresión en pesos. Mírenlo, acá está. O sea, es necesario vender 1.080.000 para obtener una utilidad de ¿cuánto? De más de 300.000, porque mírenlo acá lo estoy sumando, ¿vale? Y ya el punto C que trae este libro, pues casualmente, y es como tienen que ser las cosas explicadas sobre un eje horizontal, sobre un eje vertical, pues el análisis de las gráficas, igual, con el mismo sentido, en donde especifican la relación de las pérdidas en base, en este caso, de las unidades, para encontrar relativamente el punto de equilibrio, que es el mismo dibujo técnico que yo trato de especificar desde acá. Es lo mismo. Y habrá algunos sustentos ya entrando de pronto al punto no solamente C del análisis gráfico, sino ya ese lo vamos a dejar es para que ustedes, si les apasiona el tema, supuestos de las limitaciones del análisis costo, volumen, utilidad, que pueden ser especificaciones más allá del costo, más allá del margen de seguridad. Este me llama mucho la atención a mí, las limitaciones. El análisis costo, volumen, utilidad es fácil de usar y sencillo de aplicar. Sin embargo, hay supuestos que están implícitos en su manejo, los cuales pueden limitar el uso de una herramienta gerencial. ¿Y cuáles son esas limitaciones? El análisis del costo, volumen y utilidad es básicamente un procedimiento estático. Los cambios solo pueden señalarse mediante gráficos o con una serie de gráficos. Todos los costos deben poder clasificarse como fijos y variables. Los cambios en inventario han de ser mínimos para no perturbar el análisis. Los costos fijos han de permanecer constantes en el rasgo relevante de la considerada. Y así sucesivamente. Entonces hay limitantes de este tipo de costeo, así como hay gente que no le gusta el ABC, como el que no le gusta el estándar. Pero el margen de seguridad, miren que nos va a dar también otra información, que este me llama la atención muchísimo. Por ejemplo, para ir al grano, siguiendo el ejemplo, ¿sí? Con las ventas de equilibrio de 480.000 y ventas reales de 576.000, miren ese margen ¿sí? Entre lo real y el punto de equilibrio. Está por encima de 96.000 pesos. Fácil de comprender, ¿verdad? Entonces miren que ese rango o esa razón de margen de seguridad es simplemente la división entre los 96.000 de más contra lo que realmente se vendió. O sea que el margen de seguridad de ventas reales tiene una relación, en este caso como tal, del 16.67. Para mí no hay ningún problema ese tipo de análisis por la siguiente razón. Es importante muchas veces uno no solo fiarse en los costos estándar, ¿no? Sino en los costos reales. Entonces miren que esos 96.000 que tú vendiste de más, tú los divides. Realmente, sí, se vendió a título total. Eso nos va a dar un 0,16, que multiplicado por 100 va a dar un 16.66. Expresado en una fórmula porcentual, pues nos va a llevar al margen de seguridad. Se define básicamente en el exceso de ventas reales o presupuestadas sobre el volumen de ventas en el punto de equilibrio.
Eso también lo manejan mucho relativamente los que manejan este tipo de modelos, ¿sí? Del costo, volumen, utilidad. Para los economistas, como punto F, ya vamos en el DEF, los economistas y el modelo de maximización de las utilidades lo trabajan en relación a la maximización de las utilidades que piden los socios. Entonces, en general, los contadores aceptan modelos de los economistas clásicos, John Nash, en este caso, o el señor Michael Porter. Y en economías, estas curvas, mediante los gráficos que mostrábamos allá de Pareto, espina de pescado y todo eso, nos va a servir para de cierta manera darle una oportunidad, ¿no? Una realización de lo que tiene que ver con la información medida y conceptualizada. Entonces, de mi parte, jóvenes, pues quise hacer este video, cogí un poquito de fuerzas. Realmente el agotamiento es muy, muy grande, pero pues lo saqué de fuerzas de donde no las tenía. Espero, ojalá, que el día de mañana estemos todos, porque pues la idea realmente de pronto, como les digo yo, es no solamente grabar un video y montarlo allí y ponerlo en contexto para que ustedes lo revisen N o Y veces. De mi parte, ya todos pueden estar tranquilos. El que quiera y me pueda indicar de cierta manera que no considera haber pasado esta materia, ¿sí? Porque pues algunas personas al principio me dijeron eso, que cómo habían hecho para haber pasado costos unos y no aprendieron nada, que el profesor terminó calificándole solamente un 5. Entonces conmigo se ha aprendido, conmigo se ha trabajado, conmigo se ha analizado, conmigo se ha hecho de todo un poco. Pero el que esté en desacuerdo en pasar la materia, uno, dos o tres, los que pertenezcan y obviamente tengan esa conciencia, porque de pronto la metodología no les gustó y pues comprendo eso, no tengo ningún problema. Ustedes me cuentan y yo hago el rebaje de las notas. Igualmente lo hago desde el propósito de atrás para adelante. Quien de cierta manera haya tenido inconvenientes con entregas, con material, con información, de no comprensión, todos los videos están allí, los pueden volver a recapitular. Pero si desean pasar la materia, también pueden decir, porque hay como 2 o 3 o 4 personas que en este momento no volvieron, se motivaron y no fui yo. Muchas veces el principal actor de la vida propia académica es uno. Entonces, muchachos, mucho ánimo, mucha fuerza, cuentan conmigo, como ustedes lo saben, los que me conocen en cada una de las sesiones. A mí me agradó relativamente haber trabajado con ustedes. Yo ya empiezo a despedirme porque pues la idea es que me extrañen. No, mentiras. La idea es que pues el nombre de este humilde servidor siga dando vueltas dentro de la universidad porque pues modestia aparte, pero para esto se necesita venita de esa artística para poder pararse al frente de un salón o en este momento pararse al frente de un equipo y hacerlo y entregarlo todo como yo lo entregaba en esta materia. De mi parte, una feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Mil gracias.